La tercera charla del coloquio nos va a platicar Omar Antolín del Instituto de Matemáticas. Primeros ejemplos en cálculo de variaciones, que es una materia que a veces muchos no llevamos y vale la pena. Yo no la llevé cuando estaba en la carrera y me arrepiento. Y yo también, sí. Y entonces qué bueno que hay dos grupos este semestre. Decidió platicarnos de cálculo de sí. variaciones. Gracias, Omar. Gracias, Efraín. El cálculo de variaciones es una rama de la matemática que se encarga de resolver problemas de optimización, de maximización o minimización, pero donde la cosa desconocida, en lugar de ser un número, como en el cálculo de una variable, es una función o una curva, una cosa geométrica. Entonces, voy a empezar directamente dándole los ejemplos de problemas de cálculo de variaciones de los que quiero hablar. El primero es uno que todo el mundo conoce. Encontrar la curva más corta entre dos puntos. Más corta que conecte dos puntos. Desde luego ahí la respuesta es el segmento de línea recta que los une, ¿no? Ese es un problema de optimización. Tenemos para cualquier curva su longitud. Queremos encontrar la curva tal que esa longitud sea mínima, ¿no? Otro problema clásico que históricamente es muy importante es probablemente el problema que dio origen al cálculo de variaciones. Dados dos puntos, encontrar la curva que los conecte para que minimice el tiempo de descenso a lo largo de la curva de una cuenta. Imagínense que la curva es un alambre y que tiene una cuenta ensartada en el alambre y que baja por la curva, pero ignoremos fricción. Supongan que no hay fricción y quieren encontrar qué forma tiene que tener esa curva para que la cuenta baje de la manera más rápida posible, ¿no? La respuesta no es un segmento de recta, ¿no? Déjenme escribir el problema. La curva de descenso en tiempo mínimo que conecta dos puntos. Que une dos puntos. Si tienen sus dos puntos, imagínense que el primero está un poco más arriba que el segundo, los van a conectar con alguna curva, de manera que si ponen una cuenta aquí, se desliza sin fricción sobre esa curva, lleguen la menor cantidad de posible tiempo al otro punto. Los dos puntos están dados y lo que tienen que encontrar es la curva que minimice el tiempo. Esa curva, por cierto, tiene un nombre elegante en griego, es la braquistócrona. La respuesta aquí no va a ser un segmento de recta que una los puntos. Conviene que la curva esté empinada al principio, ¿no? Para que la cuenta agarre vuelo. Ese es otro problema que puede resolver el cálculo de variaciones. Y por poner un ejemplo más, de nuevo tienen dos puntos en el plano y los quieren conectar con una curva, de manera que el sólido de revolución que se forma al girar esa curva alrededor del eje X tenga superficie mínima. Entonces, otro problema. La curva que produce la menor superficie de revolución, digamos. Ahora, lo que tienen en común todos estos problemas es que, de nuevo, se está buscando maximizar o minimizar una función con valores numéricos, pero donde la variable independiente de la función es asimismo una función, ¿no? Y de hecho, las cantidades a minimizar en estos tres casos, todas se pueden poner como integrales, ¿no? Entonces, déjenme explicar cómo plantear matemáticamente estos problemas. En todos teníamos
dos puntos fijos en el plano. En el primer problema, para encontrar la curva más corta entre los dos puntos, bueno, realmente deberíamos estar pensando en curvas arbitrarias, pero para simplificar la situación, voy a suponer que la curva deseada es la gráfica de una función, ¿no? No cualquier curva es la gráfica de una función, pero supongamos que la curva que estamos buscando sí es la gráfica de una función. Y digamos que esa función es y de x. Digamos que esta es la gráfica de y de x. Entonces, la longitud de la curva y, esa se puede expresar como una integral, ¿no? Es la integral de, esto seguro lo recuerdan de sus clases de cálculo, ¿no? Esta es la fórmula para la longitud de la curva que está dada por la gráfica de la función y de x, ¿no? Es esto, piénsenlo como raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado. Ese es el elemento de longitud, ¿no? Y si dividen ambos por dx cuadrada, pues les queda 1 más la derivada al cuadrado. La de x sale de la raíz. Sé que son estudiantes de ciencias, pero ubíquense en el siglo XVIII, cuando la gente hacía ese tipo de cosas, que es cuando empezó el cálculo de variaciones. No, de hecho, antes, finales del siglo XVII. Ahorita les cuento más de la historia. Entonces, esta es la longitud de arco y lo que queremos es, de todas las funciones que satisfacen que y de x0 es y1 y y de x1 es y1, encontrar la que minimice esto, ¿no? Entonces el problema es minimizar esta función donde la variable que le ponen a la función es a su vez una función. Esto es para el primer problema, el de la longitud. El tercero también, supongo que todos recuerdan la fórmula para la superficie de un sólido de revolución. Si giran esta misma curva alrededor del eje X, entonces la superficie está dada por esta integral, ¿no? Se imaginan la superficie de revolución hecha de un montón de cilindros muy planos como monedas, ¿no? El radio de un cilindro es y de x y el grosor del cilindro es ds, el elemento de longitud, ¿no? Bueno, entonces ahora hay que minimizar esto entre todas las curvas que satisfagan estas dos condiciones. Y el segundo problema es un poquito más complicado, pero para ese, de hecho, como lo voy a necesitar más adelante, déjenme voltear un poco las convenciones. Vamos a poner el eje Y hacia abajo para que Y, y lo empezamos en donde empieza la cuenta a deslizarse, ¿no? Entonces así Y va a ser la distancia vertical que ha caído la cuenta mientras se desliza por el alambre. Entonces digamos que tiene que llegar hasta este punto que tiene coordenada x0. Entonces lo que queremos minimizar ahora es el tiempo que toma en bajar, ¿no? Entonces, igual que estaba usando allá, déjenme usar S para la distancia, V para la velocidad y T para el tiempo. Entonces, desde luego, la distancia, la velocidad es simplemente la derivada de la distancia, ¿no? Entonces, para encontrar el tiempo total, pues simplemente integran de t, haciendo el cambio de variable dado por esa fórmula. Esto es lo mismo que integrar ds sobre la velocidad, ¿no? Digamos de 0 hasta el tiempo que de hecho toma. Y aquí, si la curva esta mide S0, esta integral es de 0 a S0. Y ahora cambiemos de variable para hacer que la variable independiente sea x, ¿no? ds ya sabemos cómo ponerlo en términos de x. Este factor que ya apareció en todas las demás. Y la velocidad, donde aquí
V denota la velocidad pensada como función de la distancia a lo largo del alambre. Y acá la misma letra V denota la velocidad pensada como función de la posición horizontal, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que encontrar es una fórmula para V en términos de Y. ¿No? Eso lo hacemos con la ley de conservación de energía. Esta es la energía cinética. Si a esto le sumo la energía potencial, como estoy suponiendo que no hay fricción, esa suma ya contempla toda la energía y esa suma debe ser constante. La energía potencial pues depende de la masa de la cuenta, la aceleración causada por la gravedad y la altura. Y tiene signo menos justamente porque decidí que la Y fuera hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es constante. ¿Y cuál es esa constante? Bueno, pues piensen en el momento inicial, que decidí que fuera t igual a 0. Aquí la cuenta se supone que solo la sueltan, entonces su velocidad inicial es 0 y la y inicial es 0 también, ¿no? Entonces esta constante es 0. Entonces de aquí sacamos que b es raíz de 2g por y. Y entonces el tiempo que toma en bajar la cuenta como función de la curva es la integral de esta expresión. Aquí tienen y' de x al cuadrado, aquí tienen raíz de y de x. Entonces tenemos que encontrar la función y que satisfaga y de 0 es 0, y de x0 es y0, ¿no? Y que minimice esta integral. Ok. Bueno, déjenme contarles un poco de la historia de este problema de la braquistócrona. Lo propuso Johann Bernoulli como un reto público. El reto lo publicó en 1696. Este problema es de 1000. A ver, aquí les hago una. Entonces, el problema de la braquistócrona lo planteó como reto Johann Bernoulli en 1696, en junio. Y en la carta abierta donde ponía el problema como reto, decía que le enviaran sus soluciones a más tardar a finales del año. Después agregó otro inciso al problema y amplió el plazo hasta Semana Santa de 1697, ¿no? Cuando publicó el reto, también se lo envió por correo a Leibniz. Y Leibniz lo recibió aquí tengo las fechas para que vean qué rápido trabajaba Leibniz. Lo recibió el 9 de junio y contestó el 16 de junio. Le contestó con una solución completa. Tomen en cuenta que en ese momento existía el cálculo, pero no existía el cálculo de variaciones, que es lo que vamos a usar para resolver este problema. Entonces, pues toda la gente que logró resolver exitosamente el reto de Bernoulli, todos simultáneamente dieron los primeros pasos en el cálculo de variaciones. No muchas personas contestaron el reto de Bernoulli. Otro fue Newton. Newton, supongo que por la comunicación que era más lenta en aquel entonces, no lo recibió hasta enero del siguiente año. Y en 12 horas seguidas lo resolvió y mandó anónimamente su solución a Bernoulli. Cuando Bernoulli publicó el reto, dijo que a una persona competente no debía tomarle más de media hora de pensamiento cuidadoso resolver la pregunta.
Entonces, algunos historiadores muestran que esto es ejemplo del efecto del trabajo administrativo en la mente de Newton. Algo que no debía haberle tomado más de media hora, le acabó tomando 12 horas, porque en esa época él tenía un puesto oficial en la Casa de la Moneda en Londres y tenía obligaciones administrativas todo el día. Aún así todavía pudo resolverlo. Envió su solución anónimamente, pero cuando Bernoulli la leyó, luego supo que era Newton y comentó que al león se le reconoce por sus garras. Del estilo del texto supo que era Newton. Las otras dos personas que lograron resolver el reto de Bernoulli son L'Hopital, para que vean que no solo hizo la regla del L'Hopital, y el hermano de Bernoulli. Algunos historiadores especulan que de hecho el reto iba dirigido específicamente a Jacob Bernoulli. Él y Johann estaban peleados y Johann ya había declarado públicamente antes que Jacob era un incompetente, y especulan que parte de su motivo al lanzar este reto era que su hermano no lograra resolverlo y poder humillarlo públicamente con eso. Pero no funcionó, Bernoulli también lo resolvió. Y la solución que les voy a contar a estos problemas es anacrónica, usa cosas que fueron desarrolladas tiempo después. Euler, en 1744, publicó lo que se considera el primer tratado sobre cálculo de variaciones, donde considera un montón de problemas de este estilo, y lo que hace para resolverlos es deducir una ecuación diferencial que debe cumplir la función óptima, y después resolver esa ecuación. Las ecuaciones diferenciales que propuso Euler ahora se conocen como las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y ahorita les voy a contar de estas. Las descubrió Euler y las demostró por medio de argumentos geométricos. Lagrange en 1755, a los 19 años, encontró una forma puramente analítica de deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y le escribió una carta a Euler diciendo, se me ocurrió este nuevo método para las ecuaciones. Era más flexible que el método geométrico de Euler. Y Euler luego le gustó más el método de Lagrange, lo empezó a promocionar. Al año siguiente, 2 de sus artículos usaban el método de Lagrange en situaciones ligeramente distintas. Y Euler estaba como muy admirado de la ingenuidad de Lagrange. Dice que él mismo lo había estado pensando eso mucho tiempo y no había dado con esa prueba puramente analítica que tenía varias ventajas. Es por curiosidad, ¿quién aquí tiene más de 19 años? Para que lo piensen. Bueno, entonces, lo que les voy a contar ahora son cómo deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange. Voy a dejar esos problemas ahí para después regresar a aplicar las ecuaciones en esos casos. Ok, entonces, más en general el tipo de problema en el que estamos interesados es, todas estas son integrales que involucran la función desconocida y su derivada, ¿no? Y ninguna de estas involucra suelta a la variable x, pero un problema bien podría tener a la x también en la integral. Entonces imagínense que empiezan con una función de 3 variables dadas y definen esta función de la función y. Entonces, digamos que el problema es, dado una función de estas, minimizar esto entre las funciones que tienen los extremos fijos. Todos nuestros ejemplos tienen los extremos fijos. Entre las funciones y de x con
y de x0 un valor dado y y de x1 otro valor dado, ¿no? Este es un contexto general en el que todos esos problemas encajan. Y entonces, la idea de Lagrange fue decir, si escogen una función h cualquiera que vale 0 en los extremos, entonces la función y más epsilon veces h es otra función que tiene los mismos valores en los extremos que y, ¿no? Y si y minimiza esta expresión, esta integral, entonces esta expresión pensada como función de epsilon tiene un mínimo cuando epsilon es 0, ¿no? Si y es la función que hace que f de y sea el valor más pequeño posible, entonces si cambio a y sumándole algo debe de disminuir, digo, aumentar, dije mínimo, ¿no? Debe aumentar. Entonces esta, como función de epsilon, tiene un mínimo en epsilon igual a 0. Y de aquí podemos sacar la ecuación diferencial. Eso quiere decir que si tomo la derivada de esto y evalúo en epsilon igual a 0, debo de obtener 0. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a calcular esta derivada. Ok. Si quieren hacer esto rigurosamente necesitan hipótesis de diferenciabilidad. Para poder, lo que voy a hacer ahorita es meter la derivada con respecto a epsilon adentro de la integral, ¿no? Entonces van a necesitar que y f sean C2 por lo menos, pero pónganse en la mentalidad de finales del siglo XVII. La gente no se preocupaba por esas cosas entonces, ¿no? Entonces, ¿esta derivada qué es? Puedo meter la derivada con respecto a epsilon aquí adentro. Tengo que derivar esta expresión. ¿No? Y entonces, ¿qué obtengo? Usamos la regla de la cadena. Aquí tengo la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a epsilon, que es 0, porque x y epsilon son independientes. Luego la parcial de f con respecto a y, evaluada en este punto, pero no lo voy a escribir. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir la parcial de f con respecto a su segunda variable evaluada en estos tres valores, multiplicada por la derivada de esto con respecto a epsilon, que es h de x, más la parcial con respecto a la tercera variable por la derivada con respecto a epsilon, que es h' de x. Ahora nos enfocamos en este término y a ese le aplicamos integración por partes. Entonces la pura integral de ese pedacito se ve así. Integrando por partes lo que obtengo es esto por h de x evaluado en los extremos menos la integral de un relajo, la derivada con respecto a x de esta cosa. Aquí no se ve la x, pero acuérdense que esto está evaluado en estos valores, entonces sí depende de x. Esta derivada por h de x. Y ahora la h la escogimos que valiera 0 en los extremos, ¿no? Para no perturbar los extremos de y cuando subamos epsilon veces h. Entonces esto es 0. ¿Sí? Entonces, esta integral es menos esta integral. Sustituyo eso ahí y obtengo, a ver, acuérdense de los funcionales estos, luego se los voy a recordar.
sustituyendo ahí obtenemos que esto es la integral de x0 a x1 de la parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la parcial con respecto a z, todo multiplicado por h de x. Ok, lo que sé es que si aquí pongo epsilon igual a 0, que con esta notación no se nota qué pasa, ¿no? Pero poner epsilon igual a 0 quiere decir que en lugar de estar evaluando en estos tres valores, pues estoy evaluando en estos tres, ¿no? Entonces, si pongo epsilon igual a 0, esta integral debe ser 0. ¿Sí? Y eso sin importar que h hayan escogido, siempre y cuando h se anule en los extremos, ¿no? Si saben que esta integral es 0 para cualquier h, lo que pueden concluir es que esta función de aquí es 0, ¿no? Imagínense que esta función no fuera 0. Si no es idénticamente 0, entonces en algún lugar toma un valor positivo o negativo, ¿no? Digamos que en algún lugar toma un valor positivo, y entonces, por continuidad, en un intervalo alrededor de eso sigue siendo positivo, ¿no? Y si ustedes escogen a la h de manera que sea 0 en los dos extremos, 0 en casi todos lados, y solo distinto de 0 adentro de ese intervalo, este producto va a ser estrictamente positivo, contradiciendo que su integral es 0, ¿no? Entonces, esa contradicción salió de suponer que esta función no era idénticamente 0 y por lo tanto sí lo es. Y esa es la ecuación de Euler-Lagrange. Y acuérdense que aquí las parciales están evaluadas en x, y de x, y' de x, ¿no? Eso es importante para interpretar qué quiere decir derivada con respecto a x. Entonces esa es la ecuación de Euler-Lagrange. Ahora, en los tres casos particulares que mencioné, la función f no depende de x, depende solo de las otras dos variables, ¿no? En esos casos hay una simplificación, que es lo que se llama la forma de Beltrami de la ecuación de Euler-Lagrange. Esto es más anacrónico aún, él vino después. Pero la forma de Beltrami de esta ecuación dice que si la función no depende de la primera variable, entonces la ecuación de Euler-Lagrange, que el mínimo debe satisfacer, se puede escribir de una manera más simple. F menos y' por parcial de f con respecto a z, constante. ¿Ok? Vamos a verificar eso. Pues para verificar que esa expresión es constante, pues simplemente tenemos que preguntarnos si su derivada con respecto a x es 0. Y ya sé que ya lo dije varias veces, pero acuérdense que cuando digo f, quiero decir f evaluado en x, y de x y y' de x. Ok, entonces tenemos que ver si esta derivada es 0, ¿no? El primer término es la derivada de f con respecto a x, que encontramos por la regla de la cadena. Es la parcial con respecto a x más la parcial con respecto a y por la derivada de y de x con respecto a x, la parcial con respecto a z por la derivada de y'. Estos tres términos son la derivada de f, ¿no? Y luego menos, y tengo la regla del producto, la derivada de y' por esta cosa, y y' por la derivada con respecto a x de la parcial con respecto a z. Y queremos saber si esto es 0 o no, ¿no? La ecuación de Euler-Lagrange, que estamos suponiendo que se satisface para el mínimo, me dice que este término es igual a este término, ¿no? Entonces, estos dos se cancelan por la ecuación de Euler-Lagrange. Estos dos se cancelan porque son iguales.
y estábamos suponiendo que esto era 0, ¿no? Entonces ya verificamos que efectivamente esa derivada es 0 y eso prueba esta forma de la ecuación de Euler-Lagrange, la forma de Beltrami. ¿Ok? Bueno, entonces con esto es fácil regresar y resolver los problemas que habíamos planteado al principio. Para el camino más corto entre dos puntos, el funcional que queríamos minimizar era la longitud. Y eso era simplemente esta integral, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en este ejemplo, si lo queremos meter en el enfoque general que habíamos dado, la función que estamos usando es raíz de 1 más z cuadrada, ¿no? Porque tengo que poner una función ahí que cuando yo la evalúo en x, y de x y y' de x, me dé el integrando, ¿no? Entonces, es esa función. Y entonces, ¿cómo se ve la ecuación? En todos los casos que puse podemos usar la forma de Beltrami porque ninguno depende explícitamente de x, ¿no? Entonces, la ecuación de Beltrami que dice aquí, dice que esa función menos y', déjenme omitir los argumentos para que se vea cómo acostumbra la gente a escribir ecuaciones diferenciales. Menos y' por, y ahora tengo que poner la parcial de esto con respecto a z, ¿no? La parcial de esto con respecto a z es z entre raíz de 1 más z cuadrada. Y eso va evaluado en z igual a y'. Entonces, la ecuación de Beltrami dice que esto es constante, ¿no? Y aquí, haciendo la resta de quebrados, eso, hay una, a ver, ¿qué me está faltando? Me faltó la z de ahí arriba. Ahora sí se hacen la resta de quebrados, se cancela el y' al cuadrado. Y entonces les queda nada más 1 entre 1 más y' al cuadrado es constante. Y despejando aquí, les queda que y' es otra constante diferente, ¿no? Si resuelven esta ecuación, les sale el valor de y'. Entonces y' es una constante, y eso quiere decir que la solución era un segmento de recta, justo como esperábamos, ¿no? Las funciones cuya derivada es constante son las de la forma ax más b, cuyas gráficas son rectas. Ok, entonces con la fórmula Beltrami ese problema fue fácil. Vamos ahora a atacar el de la braquistócrona. Acuérdense ahí el funcional que teníamos que minimizar, que daba el tiempo de descenso, estaba dado por tenía eso mismo en el numerador y estaba dividido entre raíz de y. Y aquí afuera había un factor constante de 1 entre raíz de 2g, ¿no? Para propósitos de encontrar el mínimo, puedo ignorar el factor constante. Entonces aquí, la función que estoy usando también es una función que depende solo de z, igual que en el ejemplo anterior. No, eso no es cierto. Aquí hay una y. Depende de z y de y. Entonces es esta. ¿No? Esa es la que estoy usando. Y entonces la ecuación de Beltrami dice que la función menos y' por la parcial de esto con respecto a z, y la parcial de eso con respecto a z ya la calculamos antes. Esta es la parcial con respecto a z, que esto es constante, ¿no? Ok, otra vez, suman los quebrados, el y' al cuadrado se cancela con ese y' al cuadrado,
y les queda nada más que 1 entre este producto, es constante. De hecho, o sea, esto es igual a esto, es la misma constante. Y de aquí lo que concluyen es que esto es constante. Ahora sí, esto es una constante diferente, ¿no? A esta constante déjenme ponerle 2a. ¿Ok? Entonces, esta ecuación diferencial es a la que llegan para el problema de la braquistócrona. Esta es la ecuación diferencial que dedujo Bernoulli. Bueno, entonces aquí, vamos a resolver esta ecuación. Primero despejamos y' y esto sale raíz de 2a menos y entre y, ¿no? Esto pues es de y entre dx. Entonces si hacen separación de variables, les queda que x es la integral de y entre 2a menos y por dy, ¿no? Ok, entonces ya resolvimos esta para x en términos de y, que, bueno, queríamos y como función de x, pero como realmente lo que queremos es la forma de la curva, no importa. Y aquí esta la pueden resolver con un cambio de variable. Pongan y igual a 1 más coseno de teta. Y a lo mejor les ahorro los pasos. Si sustituyen eso ahí, les juro que lo que queda es... estas a se cancelan. Aquí tengo la y. Esto está calculado para que el denominador salga esto, ¿no? dy es seno de teta. Bueno, excepto que no, ¿verdad? dy es a veces seno de teta, ¿no? Entonces les queda esto. Y esto se simplifica con identidades trigonométricas. ¿Ok? Y al final de cuentas, cuando ya hacen la integral, les queda teta menos seno de teta más una constante. Entonces esto es x. ¿Ok? Y ya tenemos la forma paramétrica de la solución. ¿Sí? A lo mejor conviene escribirla en términos vectoriales. Tengo esta es la ecuación paramétrica en términos de teta como vector en R2. Y fíjense que este término lo que hace es pues, movimiento circular uniforme, ¿no? Esto se mueve en un círculo a velocidad angular constante 1. Y ese círculo tiene centro en esta suma, ¿no? Los otros términos son el centro del círculo. El centro del círculo se está moviendo horizontalmente con velocidad a, ¿no? Entonces, lo que eso quiere decir es que una manera geométrica de describir la curva es lo que se llama la cicloide, ¿no? ¿Se imaginan el punto bueno, por esa K empieza acá en K, a altura A, ¿no? Aquí empieza el centro de un círculo de radio A. El centro del círculo se está moviendo hacia allá, ¿no? Hacia la derecha, y al mismo tiempo el punto sobre el círculo que toman se va moviendo sobre el círculo. Una manera de escribir eso es, imagínense que esto es una rueda con un punto marcado, ¿no? Y la rueda gira, se va sobre el eje X hacia la derecha y van trazando la ubicación de este punto, ¿no? Imagínense que eso se va moviendo, este punto está fijo sobre la rueda y va dibujando la trayectoria que toma. Eso es la cicloide, ¿no? Y esa es la solución del problema de cuál es la curva de tiempo en la que una cuenta se deslizaría más rápido, conectando dos puntos. Hay que escoger los parámetros A y K para que de hecho conecten los dos puntos, pero se puede.
Creo que planeé esto mal, debería haber acabado con ese ejemplo porque es el más bonito, pero nos queda solo uno, hagámoslo de una vez. Era el de cuál es la curva que produce la menor superficie de revolución, ¿no? Y acuérdense que S estaba dado por, bueno, la superficie está dado por 2pi veces y de x raíz de 1 más y' de x al cuadrado de x. Entonces eso quiere decir que la función que estoy usando esta vez es y raíz de 1 más z al cuadrado, ¿no? Y entonces la ecuación de Beltrami, lo que dice esta vez es que esto menos y' veces la derivada de esto con respecto a y' es constante, ¿no? De nuevo, cuando suman las fracciones se cancela el y' al cuadrado y lo que obtienen es que y entre esto es una constante, de hecho esa misma constante, le ponen c y ahora mejor ya les ahorro el trabajo, despejan y', integran, lo que obtienen es que y está dado por c veces coseno hiperbólico de x más una constante entre c. ¿Ok? Esa técnicas estándar de ecuaciones diferenciales les da esa solución. Entonces, esa es la solución para la pregunta de si tengo dos puntos, ¿cómo los conecto con una curva? De manera que cuando la giro alrededor del eje X se produzca la menor superficie posible, ¿no? Y como ven, la respuesta no es obvia, no es algo que pudieran fácilmente adivinar de antemano, ¿no? Esta ecuación de Euler-Lagrange o su forma de Beltrami son una herramienta muy poderosa. Por cierto, el coseno hiperbólico, la gráfica de eso es lo que se llama la catenaria. También es la respuesta a otra pregunta. Si ustedes cuelgan una cuerda de dos puntos y dejan que caiga hasta que descanse en reposo, ¿qué forma tiene cuando está en reposo? Eso tiene que ver con las fuerzas de tensión dentro de la misma cuerda y pueden demostrar que también está dada por cosenos hiperbólicos. Por eso se llama catenaria, de cadena. Sí. Ahora, fíjense que esto es igual que cuando maximizan o minimizan una función en un curso de cálculo de una variable, ¿no? Que la derivada sea cero es una condición necesaria, suponiendo que el mínimo ocurre en un punto donde la función es diferenciable, pero no es suficiente, ¿no? Estos podrían ser máximos o podrían ser puntos de inflexión o algo así. Entonces, esto es solo el principio del cálculo de variaciones. Tienen que aprender, después de esto siguen criterios de suficiencia. Cuando una de estas funciones que satisface la ecuación de Euler-Lagrange realmente da el mínimo del funcional. Hay varios criterios para eso. Hay cuestiones delicadas de análisis. Yo aquí estuve haciendo las cosas como se hacían en el siglo XVIII, pero para algunas de estas cosas sí necesita uno tener cuidado. Pero bueno, es una teoría clásica, con mucho contenido geométrico, y que a mí me parece muy bonita. Pues, gracias. Creo que era todo lo que les quería decir acerca de eso. Creo que... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Omar. ¿Sí? Hay una cosa que se llama el cálculo de Malievan, ¿no? Que es como cálculo de variaciones, pero presión estocástica, ¿no? Los métodos que se ocupan ahí son como similares a los que se ocupan aquí, o son más probabilísticos. Me imagino que son más probabilísticos, pero la respuesta honesta es que no sé. Lo que dijiste acerca del cálculo de Malievan es todo lo que sé acerca de... Sí, no soy experto en cosas estocásticas. Sí. Supongo que debe haber bastante probabilidad involucrada. Pero, por ejemplo, si quisiera, como estudiante, sería buena idea que llevara el curso de cálculo de variaciones. De nuevo, no sé suficiente del cálculo de Malievan como para saber si eso es necesario, pero me imagino que es buena idea.
Sí, pero no sé. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, por ejemplo, le preguntaría a Omar qué les recomiendas que debieran de manejar bien para que no tengan demasiado esfuerzo Sí. a la hora de intentar llevar cálculo de variaciones. Sí, la verdad eso puede depender bastante del enfoque del curso. Los requisitos mínimos son cálculo, y un curso con un enfoque un poco más histórico, con ejemplos como estos y eso, se puede llevar perfectamente bien solo sabiendo cálculo integral y diferencial de varias variables, probablemente. Si un curso está dado con un enfoque un poco más moderno y más riguroso, hay muchas cuestiones de análisis involucradas también, pero me imagino que para un primer curso de cálculo de variaciones, lo normal sería limitar un poco la cantidad de análisis necesaria para presentar las ideas, ¿no? Entonces, yo me imagino que con los cursos de cálculo es suficiente y que posiblemente análisis sea el otro requisito que se necesita. Ciertamente sí hay fuentes donde no se necesita mucho más que cálculo, ¿no? Pero ya pues, supongo que depende del enfoque de cada profesor. ¿Alguien más tiene alguna observación, pregunta? Pues es el chiste del coloquio que Sí. pues pregunten. ¿Habría alguna forma de tratar estos problemas con la transformada de Laplace? Pues no sé si para esto sea útil. Supongo que en algunos casos las ecuaciones diferenciales que salen son más fáciles de resolver con la transformada de Laplace. Pero no sé. O sea, seguramente la transformada de Laplace es útil simplemente porque es útil en general para resolver ecuaciones diferenciales y el resultado de la teoría de cálculo de variaciones es que las funciones que minimizan un funcional satisfacen ecuaciones diferenciales. Pero más allá de que sean útiles porque lo son para ecuaciones diferenciales en general, no sé de ninguna conexión particular. Sí, es que como se evalúan más variables, pues había como una restricción para utilizar otra. Sí, no sé. No hay una restricción. Pero no sé si resulte particularmente útil en este caso. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver si les dije todo lo que tenía anotado aquí. Les iba a recomendar un par de libros y un artículo histórico muy divertido. Eso sí se me olvidó que traía bibliografía. Y hay un artículo cortito de James Ferguson que se llama A Brief Survey of the History. Está largo el título. Of the Calculus of Variations. Y este artículo pues es sobre la historia del cálculo de variaciones, enfocado sobre todo en los orígenes del cálculo de variaciones. Ahí viene en todo detalle la historia del problema de la braquistócrona que les conté, y es un artículo muy divertido. Y de pasada, pues sirve que uno aprende un poco de cálculo de variaciones, ¿no? Por ejemplo, una cosa que aprendí en ese artículo es que hubo intentos de usar en ciencias sociales para cuestiones éticas el cálculo de variaciones, ¿no? El filósofo inglés Jeremy Bentham, es conocido ahora como el padre del utilitarianismo, y él decía que pues, el propósito de una sociedad debe ser maximizar la felicidad para la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
Y un economista, Francis Edgeworth, trató de hacer una teoría matemática rigurosa de esa y usó el cálculo de variaciones. Vio que pues, esa máxima de Bentham es un poco vaga y había que pues, enunciarla de manera precisa como un problema de cálculo de variaciones, ¿no? Entonces, para él, el propósito de una sociedad es maximizar una integral triple que escribió, donde las variables son el placer, los individuos y... ¿cuál es la otra? El tiempo. Entonces, puede aplicar cálculo de variaciones para eso. Como han de esperarse, pues el impacto que tuvo esto en la filosofía y la ética fue nulo. Nadie le hizo caso. Ese artículo está muy divertido. Y libros de texto dirigidos como un primer curso. A mí me gusta el de Jorge Ise, que es el profesor con el que yo tomé cálculo 1 en la facultad cuando era alumno. Su libro se llama Cálculo de Variaciones. Y otro que me gustó y que recomiendo, este es de esos que digo que solo supone que uno sabe cálculo y no supone nada más. El de Jorge Ise usa libremente palabras como C2 y cosas así. Entonces, después de un curso de análisis, este está perfectamente legible. Este supone incluso menos. Es de Mike Masterton Gibbons. Y se llama A Primer on the Calculus of Variations. Déjenme abreviar cálculo de variaciones, ya lo escribí muchas veces. Y bueno, como les decía, este semestre en la facultad hay 2 grupos de cálculo de variaciones. No sé exactamente qué enfoque sigan esos 2 cursos, pero si les llamó la atención el tema, y es un tema muy bonito, les recomiendo que averigüen y vean cuál de esos 2 les acomoda más. Gracias.